Bueno, ahora sí, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer Salmo. El primer capítulo del libro de los Salmos, el primer Salmo. Les pregunto, ¿existe el camino hacia la felicidad? ¿Hay un camino? Es la pregunta. Y si lo hay, ¿cuál es el correcto? ¿Existe una manera de llegar a tener una vida realmente plena? Para el mundo actual, hablar de felicidad pasó de ser algo que alguien tiene que buscar como un objeto que existe, un objeto preciado que tiene que ser hallado, a pasar a ser algo subjetivo, algo que en realidad debemos encontrar dentro nuestro o incluso algo que depende de cada uno. Se escuchan muchas veces frases como: vos tenés que descubrir qué es lo que te hace feliz. Y algunos casi lo toman como el propósito de su vida. Bueno, se ve que a todos le hace feliz algo diferente. Yo tengo que tratar de descubrir qué es lo que a mí me hace feliz para poder tener una vida plena. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura y pensamos en aquel momento clave en el jardín del Edén, donde el hombre decidió darle la espalda a Dios y seguir su propio camino, sabemos que para que el hombre encuentre realmente felicidad, para que encuentre realmente plenitud, existe solamente un solo camino. Y este salmo nos va a hablar acerca del camino de la bienaventuranza. Algunos le dicen la bienaventuranza del justo. Pueden tenerlo titulado ahí en sus Biblias de diferentes maneras. Quiero que lo leamos primero y después contarles un poco acerca del contexto y de cómo vamos a leerlo y cómo vamos a dividirlo para poder compartirlo hoy. Si lo tienen ahí, lo voy a leer. Salmo 1, desde el versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni en los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este salmo, al ser el primero, junto con el Salmo 2, es considerado como una introducción al libro de los Salmos. Y específicamente, si hablamos de este salmo, que es un salmo de instrucción, un salmo de sabiduría, nos está explicando cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Piensen que el libro de los Salmos es un libro que muestra toda la paleta de situaciones y emociones en las que el hombre se puede encontrar y cómo acercarse a Dios en esa situación. Tenemos salmos de todo tipo, pero este es el primer punto, este es el punto de partida. Para yo poder acercarme al Señor de una manera correcta, yo tengo que considerar su ley. Y así, y solo así, yo voy a ser verdaderamente bienaventurado. Y la tesis o el punto central es este camino bienaventurado del justo. Pero para el salmista explicar cuál es el camino correcto, va a usar el contraste. Entonces, en realidad, lo que nos encontramos en este salmo es con dos caminos. Dos caminos se presentan delante nuestro, que no se encuentran en ningún momento. Un camino es el único camino verdadero, el único camino lleno de vida, lleno de fruto y con un buen destino. Por otro lado, encontramos un camino incorrecto, lleno de falsedad, sin absolutamente nada de fruto y con un destino sumamente trágico. Y quiero compartirles 3 puntos y que tal vez la aplicación más directa de todo este salmo es que vos consideres cuál es tu camino, qué camino estás transitando. Y estos caminos, aunque son totalmente opuestos, siguen el mismo orden, y ese quiero que sea el orden
en el cual vamos a desarrollar el Salmo. Vamos a empezar por el corazón, ¿sí? Que es el inicio de todo. Y vamos a ver dos tipos de corazones. Después quiero que veamos los resultados o el fruto. Y vamos a ver dos tipos de resultados, ¿sí? Y por último, quiero que veamos dos destinos. Dos destinos que son consecuencias de estos corazones y de estos frutos. Quiero que vayamos al primer punto, ¿sí? Dos corazones. Y que consideremos nuestro corazón. Que mientras leamos estos pasajes, pensemos dónde está nuestro corazón. Y el principio que vamos a ver es que el corazón puede ser influenciado tanto por lo malo o por los pecadores para el pecado o por la palabra del Señor para hacer lo bueno. El corazón es el centro de lo que el hombre es y de lo que el hombre hace. Es el centro de la voluntad, es el centro de los pensamientos, es el centro de las emociones. Tenemos una parte material y otra parte inmaterial. A la parte inmaterial nosotros le decimos corazón. Y la pregunta no es si nuestros corazones son influenciables, porque lo son. Está diseñado nuestro corazón para recibir influencia. El tema o el punto central es qué o de dónde recibe esa influencia o qué lo está influenciando. Y de acuerdo a donde el corazón se fije, va a determinar el rumbo de la persona. Este es un poco el sentido. Vamos a verlo en el pasaje. Quiero empezar porque el pasaje empieza así, por el contraste, por el impío, por el corazón del malo, por el corazón de aquel que no tiene al Señor. Dice el versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se sienta en el camino de los pecadores, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es interesante, no empieza con una bienaventuranza, pero inmediatamente con un negativo. Cuán bienaventurado es el que no. Y a veces es impopular hablar de eso, hablar de que el camino de seguir al Señor implica no es popular. Yo incluso muchas veces he escuchado personas que enfatizan mucho, y es cierto, todo lo que implica seguir a Cristo, porque por mucho tiempo se enfatizó que el cristianismo prácticamente era una religión de no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y es verdad que si solo enfatizáramos en los no estaríamos compartiendo toda la verdad de Dios. Pero el camino del justo implica implica cosas que no tenemos que hacer, relaciones que no tenemos que tener, lugares a los que no debemos ir. Es parte de entender que estamos eligiendo un camino y desechando otro. Y lo que hace el salmista acá es un paralelismo que algunos lo toman como progresivo, en el cual vamos viendo la conducta de aquel que se está dejando influenciar en su corazón por lo malo. Y dice, de alguna manera, que esta persona mala primero anda en un consejo, de golpe se detiene en un camino y por último se sienta en una silla, ¿sí? Y vemos ese progreso de identificación con lo malo. Y al mismo tiempo vemos tres palabras para hablar del malvado. Se usa la palabra impío, pecador y escarnecedor. Y en este caso tal vez no hay un orden progresivo porque la primera palabra es mucho más fuerte que la segunda, pero sí se entiende que el salmista está queriendo abarcar cualquier tipo de persona que hace lo malo, ¿sí? Entonces nos encontramos con esa progresión. Lo primero es alguien que anda en un consejo, en el consejo del impío. Y la idea acá es entender cuál es el comienzo de todo esto. Que es que el corazón, nosotros somos muy rápidos para hablar de lo que está mal hacer, pero antes de hablar de lo que es malo hacer, entendemos que hay algo que sucede en el corazón. Y eso que sucede comienza cuando prestamos atención a algo. Ese es el punto acá. Y acá vamos a poder hacer el contraste con aquel que es justo. La persona que es mala, que tiene un corazón que va por el camino incorrecto, es una persona que al principio que se dejó influenciar por algo en particular. Cuando el año pasado con los jóvenes estuvimos viendo el libro Espiritual y Conectado de Josué Barrios y estuvimos
reflexionando sobre el uso de las redes sociales y el Evangelio. El libro comparte una frase que es de una poeta, creo que es inglesa, que no es cristiana, pero la frase resume muy bien el punto central de esto. Esta persona dijo: la atención es el principio de la devoción. Antes de vos tener devoción hacia algo, antes de vos adorar algo, vos primero le prestaste atención. Y vivimos en un mundo que se pelea por nuestra atención. Justamente en ese libro veíamos cómo, por ejemplo, las redes sociales, ustedes se dan cuenta que ustedes navegan en las redes sociales y son gratis y ustedes no ponen ni un peso. Y nosotros sabemos que nada es gratis en esta vida, ¿no? ¿Por qué será? Porque en realidad vos estás pagando esa red social con tu atención. Vos le estás prestando tiempo de tu vida y estás permitiéndote que exponerte a lo que ellos quieren mostrarte. Y obviamente de ahí parte la publicidad que muchas veces se usa en las redes sociales y que después sabiamente, astutamente mejor dicho, se usa para venderte aquello que vos más querés y uno dice: wow, pareciera que me están leyendo la mente. Pero empieza por ahí y el mundo está peleándose por obtener nuestra atención. Somos influenciables y lo que tenemos que prestar atención es qué es lo que está influenciando nuestra vida. ¿Qué lleva tu atención? Y voy más allá. ¿Qué es lo que vos te detenés a considerar? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Qué es lo que vos contemplás? No solo en las redes sociales, sino por fuera también, no solo en el mundo virtual, sino en el mundo real. Estamos rodeados de personas, estamos rodeados de ideologías, de sistemas de pensamiento. Mi pregunta es: ¿cuál es la fuente de lo que vos creés? ¿Qué es lo que vos contemplás? ¿Qué es lo que llena tus ojos? ¿Qué es lo que llena tus oídos? Y el malvado no solamente anda en el consejo del impío, sino que se detiene en el camino del pecador. La idea acá es que ya está con ellos, ya forma parte de ellos. La palabra camino, esto de hablar que anda en el camino, es una simbología para hablar de un estilo de vida. Podríamos buscar esta palabra en Proverbios, por ejemplo, y ver cómo se usa para referirse a nuestra conducta, a nuestra forma de vivir. Ese es nuestro camino. Entonces la persona ya no solamente se dejó influenciar por algo y escuchó algo y prestó atención a algo, sino que ahora empieza a andar en ese camino. Y por último, ya se sienta en la silla, específicamente del escarnecedor. Es decir, ya no solo se dejó influenciar, ya no solo empezó a participar con ellos, sino que se identifica con ellos y se burla de aquellos que hacen lo bueno. A ese punto llega su maldad. Proverbios nos habla mucho del escarnecedor. Si ustedes después tuvieran alguna aplicación de la Biblia y quisieran poner escarnecedor, o algunas traducciones le dicen burlón, y pueden rastrear, por ejemplo, cómo usa Proverbios esta palabra y qué dice acerca del burlón o del escarnecedor, podrían ver que es el perfil de una persona malvada que ya es como que está más allá ya no cayó en el pecado simplemente, ya se jacta de lo malo, se burla del conocimiento, se burla de los que hacen lo bueno, llega a burlarse de los que están en desgracia, llega a burlarse del pobre, llega a burlarse hasta de su propia familia, de su propio padre, y trae sufrimiento incluso a sí mismo sin darse cuenta. Lo loco es que Proverbios dice que Dios se burla de los burladores, pero eso es para otro tema. Entonces nos encontramos con una persona que ya cruzó la vereda, ya no solamente le parece correcto el otro camino, ya no solamente lo consideró en su corazón, ya se identifica con lo malo. Esto a veces es más sutil de lo que parece. Cuando yo estudiaba psicología, constantemente estaba recibiendo influencia de consejeros que no eran de la palabra de Dios, y sistemas de pensamientos e ideologías. Y yo no me di cuenta, pero en muchos aspectos yo ya había cruzado la vereda. Yo ya estaba del lado del burlón. ¿Saben por qué? Porque cuando tal vez alguien me compartía algún principio bíblico, no sé, sobre la conducta humana, sobre la crianza, sobre
la forma en que las personas cambian, a mí me parecía como anticuado, me parecía como que no estaba a tono con los pensamientos de la ciencia de la psicología, si se le puede decir ciencia, o ciencias humanas. Y yo en mucho tiempo sentí vergüenza de lo que muchos cristianos decían, aun cuando era correcto y estaba en consonancia y en sintonía con la palabra de Dios. Y en mi corazón yo era un burlón, porque despreciaba la verdad de Dios por haber escuchado un consejo y me identificaba con ese consejo. Solo por gracia de Dios el Señor me mostró y me continúa mostrando muchas de esas cosas. Entonces tenemos 3 actos voluntarios, conscientes y progresivos del corazón malvado. John Piper lo explica así y me gustaría leérselo. Esto está en un libro que él tiene sobre algunos salmos y dice lo siguiente. Se pone como en carne de aquel malvado y dice: hemos estado mirándoles tan intensamente que lo que hacen ahora, o sea, lo que hacen los malos, nos es atractivo. Hemos meditado en ellos, sin llamarle así, y ahora nos deleitamos en ellos. Así es como aparece la mundanalidad. Usted simplemente comienza mirando las cosas que el mundo produce y las mira y piensa tanto en ellas que las desea. Y así anda, se detiene y se sienta en el consejo de los impíos y en su camino y en su silla. Creo que es muy claro. Y otra cosa que aprendemos de esto, al entender de dónde nace lo malo, es dónde debemos cortar lo malo. Siempre que ustedes vean, o incluso en su propia vida, siempre que ustedes vean una mala acción que desagrada a Dios, o siempre que vean una mala acción de otra persona, podemos pensar en algo sumamente grave como un asesinato, o podemos pensar en otras cosas más pequeñas como alguien que desobedece a sus padres, alguien que miente, no sé, lo que vos quieras. La persona que llegó a hacer eso, primero estuvo considerando cosas en su corazón. Y si nosotros queremos entender cómo llegó ahí, tenemos que pensar en su corazón. Y si vos cuando caes en pecado querés saber cómo llegaste hasta ahí, cómo llegaste tan lejos, no pienses solamente en lo que hiciste, pensá en tu corazón. Meditá en tu corazón, en cómo llegaste a eso. Ahora están de moda, o no sé si ahora, pero hay muchas películas que nos muestran la historia del villano. Nosotros este año con Agos decidimos ver, porque yo dije, no puede ser que nunca hayamos visto todas las películas de Star Wars. Y empezamos a ver, y Star Wars está diseñado para que vos veas primero la 4, la 5 y la 6, los 3 episodios del final, y después te muestran los primeros. Y claro, vos empezás viendo la primera y ya te encontrás con el super enemigo Darth Vader, y vos decís, este es malo, pero vos no sabés nada de él. Pero cuando vos empezás a ver las primeras películas, conocés cómo llegó Darth Vader a ser Darth Vader. Al punto que empezás a decir como, ajá, mirá lo que le pasó. Ah, mirá lo que está pensando, ya las miradas que va teniendo, cuando él se detiene a pensar y empieza, vos decís, acá se está gestando ese corazón malvado. Y después hay otras películas, también hace un tiempo vimos la de el Joker, el Guasón, que nos muestra la historia del enemigo de Batman, y también al punto que las películas también están hechas para que casi que nos identifiquemos con una persona y lleguemos a justificar, claro, ¿cómo no querés que mate gente si mirá todo lo que le pasó? Pero el punto es que nosotros deberíamos hacer algo así, pero pensando en aquellas cosas de las que el hombre es culpable y cómo empieza a desviarse voluntariamente del camino de Dios, primero en su corazón, y todos lo hacemos, y eso luego se va a expresar en frutos. Y antes de pasar al corazón del justo, quiero hacer una pequeña aclaración. No deberíamos pensar, al hablar de que nuestro corazón es influenciable y se deja influenciar por lo malo, que lo malo es lo que entra a nosotros. No estaríamos siendo correctos en nuestra lectura de la Biblia. Jesús fue muy claro al decir que el mal es lo que sale del corazón del hombre. Pablo dejó muy en claro que todos estamos en esa condición de maldad, que no hay ninguno que busque a Dios. Y también tenemos, por ejemplo, a Santiago en su primer capítulo, que nos dice que cuando nosotros somos tentados por nuestros propios malos deseos. Entonces, antes de seguir, quería decir esto, no hay excusa, hermanos.
hablar de que nuestros corazones se dejan influenciar por lo malo, es hablar de que nuestros corazones son malos y no para pensar que el mal está afuera, el mal está adentro. Veamos ahora el corazón del justo, que es el versículo 2. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. He aquí el contraste con el malo. El contraste de prestar atención al consejo del pecador para luego caminar su camino y sentarse en su silla es el de prestar atención a otra cosa, a lo único verdadero, a la ley de Dios. La ley acá es, para el primer lector del Salmo, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, el Pentateuco. Pero también al ser este un salmo de introducción al libro de los Salmos, es posible, porque nosotros entendemos que la forma en que se usa la palabra ley es para referirse a la totalidad de la palabra de Dios, es también una introducción a todo lo que va a venir delante, todos esos salmos. El primer lector entendía eso. Entonces no solamente pensaba en la ley de Moisés, en los 5 libros del Pentateuco, sino en los 5 libros de los salmos. Y si nosotros tuviéramos que hacer el paralelismo a nuestras vidas, directamente podemos tomar bajo este concepto a toda la Escritura, porque somos privilegiados de tener toda la revelación y el canon completo y toda la palabra de Dios inspirada para nosotros. Así que si tenés que hacer un paralelo de lo que vamos a leer a continuación para tu vida, vos pensá en la palabra de Dios. ¿Qué hace el justo con la ley? Bueno, lo que hace el justo con la ley es comprometer todo su corazón con ella. Y se nos habla de 2 formas en lo que lo hace. Primero, medita, que lo dice después, y segundo, se deleita. Medita y se deleita. Deleita y se medita. Y medita, perdón. Y esto nos tiene que recordar que este es lo que decía al principio, el corazón es el centro de nuestra vida y nuestra conducta. Por ende, si nosotros queremos cambiar, es acá donde todo empieza. Y es acá donde empieza la obediencia también, no solamente lo malo, sino lo bueno. Lo primero que nos dice es que se deleita. La palabra que usa ahí para hablar de deleite significa propósito, interés o deseo. Habla de algo que se busca, que se persigue, que se desea. Y está bueno entenderlo porque si solamente pensamos en deleite, podemos tener una mirada injusta o más corta de lo que dice aquí, porque no estamos hablando simplemente de que tenemos que sentarnos a leer la Biblia y siempre estar felices mientras la leemos. Y muchas veces no estamos en situaciones alegres donde sintamos ese disfrute pleno, y muchas veces leemos la Biblia incluso en situaciones de dolor. Pero lo que tiene que estar en un corazón que busca a Dios es el deseo ferviente por eso que se está leyendo. Nosotros entendemos que lo que está escrito ahí no son simplemente palabras. Piensen en esto. ¿Quién siente deleite por un libro? No tiene sentido. En realidad lo que nosotros entendemos es que eso no es solamente un libro. Son las palabras mismas de Dios. Y por eso deseamos y disfrutamos esas palabras. Al punto que si realmente incluso en situaciones tristes deseamos y permanecemos ahí, en algún momento el Señor despierta esas papilas gustativas espirituales y lo que antes eran simples palabras, de golpe, David lo dice en el Salmo 19, se vuelve dulce, se vuelve tan dulce como la miel. Y la segunda acción, además de disfrutar, es meditar. Meditar en este sentido es literalmente susurrar, porque era la manera en la que meditaban los judíos, diciendo en voz baja la palabra, ¿sí? Pero da la idea de repetir, y nosotros podemos hacerlo en voz baja o podemos hacerlo en nuestra mente. A mí me llamó la atención pensar en esto de que ellos lo hacían en voz baja, y al menos a mí me significó un llamado de atención de que tal vez sería bueno hacerlo de esa manera también, porque nosotros pensamos en meditar y pensamos en algo que no sale de nuestras mentes, pero puede ser una buena herramienta. El punto está en repetir y repetir y repetir en nuestras mentes no solamente ideas, sino ideas relacionadas con la palabra de Dios.
Actualmente hablar de meditación es hablar de cosas completamente diferentes, porque el mundo habla mucho de meditación. No sé si en sus contextos ustedes lo escuchan, pero está bastante plagado. Una de las meditaciones actuales, que incluso se desprende de religiones orientales sin que la gente lo sepa, y que la psicología le ha tratado de dar carácter de científico, se llama mindfulness. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Algunos sí, algunos no. O atención plena, le dicen en español. Pero esta teoría plantea que ya no se trata, como alguna vez se dijo, de que tenemos que poner nuestra mente en blanco, sino que tenemos que separar un tiempo para nosotros y tenemos que empezar a centrarnos en nosotros mismos, en nuestra respiración, y que en algún momento van a llegar pensamientos y te dicen, no luches con esos pensamientos, vos solamente aceptalos y no los juzgues y centrate en el aquí y en el ahora. Y así, según ellos, llegan a un momento de plenitud o de bienestar. Bueno, esto no tiene nada que ver con la meditación bíblica. La meditación en la palabra de Dios es pensar en la palabra de Dios. Es meditar en la palabra. Ni la mente en blanco, obviamente, pero tampoco nos centramos en nosotros mismos, ni tampoco nos centramos o nuestra meditación gira en torno a lo que sucede solamente. A eso muchas veces les decimos preocupación, meditar y meditar en las circunstancias. Lo que nosotros hacemos es llevar todas esas cosas y todos esos pensamientos a la palabra de Dios, cautivos a la obediencia de Cristo, y lo relacionamos con la palabra de Dios. Y de esa manera tenemos un acto intelectual en el que atamos nuestra propia mente a la verdad divina. Quiero que pensemos que meditar es darle importancia a Dios. A mí la verdad que me causó mucha tristeza profundizar en esto de la meditación y en lo del deleite también, porque me mostró mucha falencia en mi vida. Mi corazón tan distraído y mi mente que va tras tantas cosas, me di cuenta que medita demasiado poco, muy poco, en la palabra de Dios. Y lo triste es esto que les estoy diciendo, porque si meditar es darle importancia a Dios, que mi mente no está llena de la palabra de Dios, significa que yo no estoy considerando que Dios sea importante. Si ustedes estuvieran en un hospital, hagan de cuenta que le salió algo en la rodilla, no sé, le salió una mancha en la piel. Voy a inventar, espero que nadie tenga una situación similar ni se siente identificado, no estoy pensando en nada, en nadie en especial. Y ustedes se sientan en la sala de espera y alguien dice, mirá lo que tenés ahí. A mi tía le pasó lo mismo, no sabe lo que le pasó después, le tuvieron que cortar la pierna. Y vos ya dirías como, pero ¿te tomarías 100% en serio lo que te están diciendo? Ahora te llama el médico, me llama, dice, buongiorno, pase, yo me siento en la silla y él agarra todos los estudios y me dice, bueno, mira, lo que vos tenés se llama, y yo ya estoy así, alerta. Es más, yo que me olvido las cosas, probablemente saco el celular para anotar. Y si me va a decir, tenés que hacer tal tratamiento, le pido que me lo escriba, porque no me lo quiero olvidar. Porque las palabras del médico son importantes. La del que estaba sentado ahí al lado mío, no me importa lo que le pasó a la tía. Pero las palabras del médico sí son importantes, porque lo reconozco como la fuente de la sabiduría. Bueno, burdamente podemos trasladar esto a nuestra vida espiritual. Que vos medites en la palabra de Dios, que la recuerdes, que la escribas, que lo pienses en la mañana, en la noche, todo el día, significa que le estás dando importancia a Dios. Y no hacerlo es todo lo contrario. Y esto de deleitarse y meditar termina siendo un círculo virtuoso, porque ambas se alimentan y llegamos a algo muy hermoso, que es cada día meditamos más y cada día disfrutamos más. Sabemos que el principio o los principios bíblicos de cómo funciona nuestro corazón es que primero se ve afectado nuestros pensamientos y que eso afecta a nuestras emociones. Pero fíjense cómo se retroalimentan. Quiero leerles solamente 2 versículos del Salmo 119 para que vean esto. Fíjense cómo fíjense cómo lo que amamos afecta en lo que meditamos. Dice el Salmo 119, 48, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Meditamos en lo que amamos. Levantaré mis manos
a tus mandamientos los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Y fíjense el camino al revés, digamos, el camino de vuelta. También amamos aquello en lo que meditamos. El Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué hermoso. Meditamos y como meditamos, amamos. Y amamos y como amamos, meditamos. Aquello en lo que nuestro corazón ama, piensa. Si vos querés ver qué amas, fíjate qué se roba tus pensamientos en todo tu día. Y tenemos que pensar en estas cosas. Si tenés que luchar, de alguna manera que sea esto: medita más para amar más y ama más para poder seguir meditando. Y de esta manera le vas a declarar la guerra a, para mí, dos de los grandes enemigos de esta época, al menos en mi vida, que es la apatía y la distracción. Al menos mi generación, yo la reconozco como una generación bastante apática, y cuando muchas veces pienso en la palabra de Dios, pienso que mi corazón es muy apático, que hay cosas que deberían despertarme alabanza y no lo hacen, que hay cosas que deberían despertarme tristeza y no lo hacen, y mi corazón muchas veces está dormido. Bueno, buscar el deleite en la palabra de Dios es luchar contra esto. Y por otro lado, la distracción. Nuestra mente piensa en 1.000.000 de cosas. Tenemos un montón de cosas, desde las circunstancias hasta lo que vemos, que llenan nuestra cabeza de información. Luchar contra la distracción lo podemos hacer a través de la meditación. Y acá tenemos dos frentes de batalla. Y podemos pensar en que en la medida en que más meditemos, más vamos a deleitarnos en la palabra, y al deleitarnos vamos a querer seguir meditando. Yo me la llevo a marzo y este salmo me desafió mucho en esto y les comparto ese desafío a ustedes. Maneras prácticas en las cuales hacer esto, cada uno puede pensar de qué forma puede llevarlo a su vida. Ahora, el punto de pensar en el corazón tiene que sí o sí llevarnos a pensar en el punto que sigue, que es nuestro segundo punto, que son los resultados. Quédense tranquilos que estos dos puntos son un poco más cortos. Pero lo que nos pasa en el corazón va a afectar sí o sí en lo que hacemos. El único pasaje que tenemos anterior a este salmo que dice algo parecido a este salmo está en Josué 1:8 y es súper famoso, que es cuando Dios le dice a Josué esto. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de ¿qué? De hacer todo lo que está en él escrito. Después dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Pero fíjense esto, meditar hace que nos cuidemos de hacer todo lo que está escrito. Y este es nuestro segundo punto. No solamente hay dos corazones, sino que hay dos resultados. Y estos resultados son dos. Al principio le había puesto dos frutos, hasta que me di cuenta que en realidad no es lo correcto, porque en realidad son dos resultados. En uno hay fruto y en el otro no hay nada. Pero sí hay acciones. Entonces, el punto es que nuestra forma en aquello donde ponemos nuestra atención, donde ponemos nuestro corazón, va a hacer que nosotros actuemos de una manera. Y estas acciones se pueden ver de dos maneras: fruto o nada, muerte espiritual. Veamos primero, porque el Salmo lo estamos siguiendo en orden, el resultado de los justos. Recién habíamos visto primero el corazón del pecador y después del justo, vamos a hacer al revés ahora. Veamos cuál es el resultado en la vida del justo. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Para un lector judío en ese tiempo, hablar de un árbol verde en medio de un terreno tan árido y tanta sequedad era sinónimo de bendición, porque esos árboles llenos de vida resaltaban a la vista. Bueno, algo así está queriendo transmitir el salmista. Y tenemos muchos pasajes de la Biblia que usan esta metáfora, la metáfora del árbol. Y normalmente es para decirnos esto: la manera en la que lo que hay en nuestros corazones va a mostrar un fruto en algún momento. Lo dice Jeremías a la hora de desafiar al pueblo en dónde estaban poniendo su confianza.
lo dice el mismo Jesús a la hora de tratar de identificar a las personas. Por su fruto van a conocer lo que hay en el corazón. Del árbol bueno, fruto bueno; del árbol malo, fruto malo. Y quiero que veamos rápidamente 3 cositas acerca del fruto, del fruto del justo. El fruto depende de Dios, el fruto se ve a su tiempo y el fruto es la obediencia. El fruto depende de Dios. Esto no es tan visible si leemos rápido lo que acabamos de leer. Pero empecemos por decir que hablamos de un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. La palabra plantado es literalmente trasplantado. Y sabemos que un árbol no puede hacer eso por sí mismo, ¿no? Acá ya tenemos una imagen de alguien que fue plantado en un lugar en particular. Y tenemos una linda metáfora para la salvación acá. Algo que no depende de uno. Y ese ser plantado es lo que le da la firmeza. Ahora, no solamente es plantado, sino que es plantado ¿dónde? Junto a una corriente de agua. Esta corriente de agua simboliza una fuente de fruto, pero que es externa. Y es una excelente metáfora de lo que es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hablamos de que el fruto bueno sale de nosotros, es porque alguien está produciendo eso en nosotros. Claro, nace de nosotros, pero ¿cuál es la fuente de todo lo bueno? Siempre es Dios. Y en este contexto, esa corriente de agua de la cual el árbol toma todos sus nutrientes, si tomamos el pasaje anterior, es la misma palabra de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento va a hablar del Espíritu Santo como esa agua que incluso va a ser un manantial de nosotros. Sabemos que donde estamos plantados va a determinar el fruto que salga de nosotros, y ese fruto depende de Dios. Y eso hace que estemos nutridos, que estemos firmes y que el crecimiento sea natural y el fruto sea natural. Es una excelente ilustración, si lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento. Ahora, no solamente el fruto depende de Dios, sino que también se ve a su tiempo. Fíjense que lo dice literalmente, que da fruto a su tiempo. El fruto no es casual, pero tampoco es instantáneo. El fruto siempre tiene una demora en aparecer, pero siempre también es consecuencia de dónde estaban plantados. Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, o el mismo Jesús, va a usar la analogía muchas veces de la siembra. Y cuando Pablo la usa en Gálatas, para hablar del fruto del Espíritu, dice: siembren para el Espíritu para cosechar. Y nosotros sabemos que entre la siembra y la cosecha hay tiempo. Dios nos recuerda eso varias veces. Yo muchas veces en medio de situaciones de ansiedad dije, bueno, el fruto del Espíritu es paz. Entonces yo iba rápidamente a la Biblia y trataba de leer Filipenses 4 y buscaba en 1 Pedro esos pasajes que hablaban de la paz de Dios y decía, bueno, presentar todas nuestras peticiones delante de Dios y echar nuestra ansiedad sobre Él. Y yo oraba 10 minutos y decía, Señor, no tengo paz, me estafaste. Porque estoy haciendo lo que dice la palabra. Pero es que en realidad el fruto llega a su tiempo. Para tener vidas de fruto de paz, tenemos que todos los días echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Tenemos que todos los días presentar nuestras peticiones delante de Él. Y a su tiempo el fruto va a llegar. Así podemos aplicarlo a un montón de ejemplos, pero el fruto llega a su tiempo. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Es inevitable, si está en Cristo el fruto va a llegar. Pensar en todo esto, si yo te dije que el primer punto era para que medites en tu corazón, vos podés decir, no, sí, mi corazón está con el Señor. Bueno, este segundo punto sirve para que nosotros no nos autoengañemos, porque nosotros no vemos tan claramente nuestros corazones, ni los corazones de los demás, pero el fruto se ve. Entonces, si vos querés saber dónde está tu corazón, mira tu fruto. Si vos querés saber dónde está plantado el árbol, fíjate si da fruto. Y de esa manera vas a saber si realmente tu corazón está donde tiene que estar. Y por último, en este punto, el fruto es la obediencia. Es raro leer para nosotros en nuestro contexto que este árbol representa a una persona que en todo lo que hace prospera. Porque prosperidad en nuestro contexto se usó tan mal que podríamos pensar en prosperidades económicas o de otro tipo que no tienen nada que ver con esto. Acá no está hablando de cumplir nuestros sueños ni prosperar en todo lo que se nos cruce por la cabeza. En este contexto, prosperar es obedecer. Voy a volver a leerles Josué 1:8 que les leí recién
para que vean esto. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿En qué tenía que prosperar el camino de Josué y en qué tenía que tener éxito? Estamos en el primer capítulo de Josué. ¿Qué estaba por hacer Josué? Tomar posesión de la tierra. Tenía que cumplir la misión que Dios le había encomendado a él, tenía que obedecer al Señor y tenía que llevar al pueblo de Dios al lugar donde Dios le había prometido. Y en este contexto Josué iba a tener éxito, siempre éxito en los caminos del Señor, siempre y cuando él no se apartara de obedecer al Señor. Y en realidad nosotros no estamos en el contexto de tomar la tierra ni nada por el estilo, pero sí tenemos una misión como iglesia y sí tenemos un montón de cosas que el Señor nos pide. Y para realmente poder hacer lo que el Señor nos pide, nuestro corazón tiene que estar meditando en la ley del Señor. Y así llegará ese fruto de obediencia. Es lindo saber que el Señor no nos promete prosperidad económica necesariamente, puede venir o no. Tampoco nos promete prosperidad en nuestra salud, puede venir o no. Pero sí nos promete prosperidad y fruto en obediencia. Y si tu lucha está en la obediencia, ya tenés el camino para poder abundar cada vez más y más en fruto. Es triste ver cómo hay personas que pasan los años y siguen iguales, incluso dentro de la iglesia. Que el Señor nos permita que eso se vuelva una normalidad, porque el fruto debería ser inevitable en nosotros, si somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Y si vos ves y mirás hacia atrás, hace 1 o 2 años, y te ves en las mismas condiciones, tal vez no te tengas que esforzar en un nuevo plan de conducta para saber cómo cambiar, sino que te tengas que preguntar, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás meditando? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué consejo es el que guía tu vida? ¿Qué te da disfrute? ¿Qué te da deleite? ¿En qué pensás todo el tiempo? ¿Qué se lleva a tu corazón? Y de esa manera podrás llevarlo al Señor y al contemplar a Dios ese fruto va a llegar. El resultado opuesto, el del impío, es bastante cortito y es muy contrastante. Donde vemos firmeza en ese árbol plantado junto a corriente de agua, en el otro lado vamos a ver inestabilidad. Donde vemos vitalidad y vida que se ve en abundancia, vemos sequedad. Y donde hay fruto en un lado, del otro lado no hay nada. Y es cortita y al pie. Versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Recordemos dónde está el corazón del impío. No medita en la palabra de Dios, no se deleita en la palabra de Dios y le presta atención al consejo de los malos. ¿Cuál es el resultado? Es una persona que no está firme, que no tiene fruto, sino todo lo contrario. Sin rumbo, sin fruto y sin valor. Y es paradójico porque normalmente las personas que están en este camino, ellos creen que tienen un rumbo, pero en realidad no lo tienen. Como psicólogo, a veces me toca escuchar a personas, y no lo digo con orgullo, pero he llegado a la situación de darme cuenta que hay una persona que está haciendo terapia por las cosas que me dicen. Porque yo me doy cuenta, yo leí libros donde la persona que no los leyó repite con sus palabras cosas que vienen de ahí. Según ella se le ocurrieron a esa persona. Y piensa que está muy decidido en el rumbo que sigue en su vida. Pero yo me doy cuenta que en realidad ese consejo vino de alguien antes. Y si rastreamos hacia atrás, siempre el consejo nace del diablo, que sabe sembrar en personas pensamientos que nos alejan de la palabra de Dios. Pero el punto es que muchas personas creen que saben hacia dónde van y están muy decididas, pero si no están en el camino de Dios, en realidad son personas sin rumbo y son arrastradas como paja que se la lleva el viento, dice el pasaje. No tienen rumbo, van de acá para allá. Según ellos, en sus mentes, siguen su rumbo hacia adelante. Pero el Señor los ve y la verdad es que ni siquiera tienen voluntad propia. Son arrastrados como una paja seca que se la lleva el viento, como ese tamo que vemos en las películas que pasa por el medio del desierto y vuela según donde sopla el viento.
No solamente no tiene rumbo, sino que no tiene fruto, está seco, es lo contrario al anterior, y no tiene valor. Y esto, aunque suene fuerte, es importante porque nos dice cómo el Señor ve al impío. La paja que está seca solamente sirve para prenderse fuego, no sirve para otra cosa. Un árbol que da fruto, vos podés comer ese fruto, pero una paja que está seca solo sirve para ir al fuego. En Juan 15:6 Jesús dice algo parecido acerca de las ramas que no dan fruto. Son echadas al fuego, son cortadas y echadas al fuego. El punto es que delante de los ojos del Señor, estas vidas no van por buen rumbo. Este pasaje es muy cortito para hablarnos del resultado de los impíos, y un comentarista me pareció interesante, dice esto: nótese que el salmista hace muy corta la descripción de los malos, puesto que su vida es efímera y no vale la pena extender su descripción. Es como paja que se lleva el viento. Así de cortito suena, así de cortita es la verdadera vida de las personas que están sin Dios, pasajera. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Porque no solamente estamos hablando de dos corazones que dan dos resultados distintos, sino de destinos. Pensemos el contraste con la primera parte. En la primera parte tenemos pecadores que creen que saben muy bien por qué camino andan, y se burlan de Dios y se burlan de lo que hacen lo bueno. Si nosotros no entendemos lo que va a ser nuestro tercer punto, a veces parece que el camino de los malvados es el correcto. Pero si nosotros entendemos lo que vamos a leer ahora, que hay dos destinos, vamos a entender mejor la bienaventuranza del justo. Hay solo dos destinos, no existen más. O estás en uno o estás en el otro. El impío va a ser juzgado y va a ser excluido, pero el justo tendrá una relación eterna con Dios. Cuando yo estaba en el colegio secundario, con mi corazón adolescente, yo pensaba que el secundario era todo lo que había. Mis ojos eran muy cortos de vista, espiritualmente hablando, y uno ve a sus compañeros de secundario y se piensa que eso va a ser toda la vida. Entonces ves al fachero, al popular, ves al que parece que le va muy bien en todo, y de golpe pasa el tiempo y las redes sociales nos ayudan a esto y te encontrás con mirá, ahí te sugiere un amigo y ve a tu compañero de secundario. Y ese que era súper fachero, que era súper popular, ahora un gordo pelado. Y vos decís, epa, ¿qué pasó acá? Y capaz, si vos en el momento en que estabas en el colegio te hubieran dicho, che, este va a ser un gordo pelado, vos no lo ibas a poder creer. Pero para los ojos adolescentes, el secundario es todo lo que hay. Parece si fuera todo lo que hay. Bueno, es un ejemplo bien grosero, pero el punto que quiero resaltar es este. A veces nos pensamos que este mundo es eterno y que lo que vemos acá es todo lo que hay. Y cuando vemos al justo prosperar, pensamos que al injusto prosperar, pensamos que ese injusto toda la vida va a disfrutar de eso. Pero este salmo va a cerrar hablando de cuál es el final de cada uno de estos dos. Y eso es importante para entender de manera completa por qué es bienaventurado el camino del justo, aún en un mundo caído. Vamos a hablar primero del destino del impío. ¿Saben que si solamente lo malo del impío hubiese sido la falta de fruto, hubiese sido hasta bueno? Puede decir, bueno, ¿qué es lo peor que le puede pasar al impío? Bueno, que no va a dar fruto. Bueno, alguien podría decir, estoy dispuesto a tener una vida sin fruto y nada. Bueno, me habré perdido bendiciones de Dios. Pero bueno, ya está. No, pero no es lo más grave. Lo más grave es que la falta de fruto está anunciando un destino, y ese destino es trágico. Y acá el salmista introduce una palabra que hasta ahora no la vimos ni figurativamente ni nada, que es la palabra juicio. Porque eso no estaba, el salmista no venía hablando de eso. Y dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es un final trágico. Dice que no se sostiene en el juicio, dice que no tiene parte en la congregación de los justos, y en el versículo 6 va a decir, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Así que podemos decir que no se sostiene en el juicio, que no tiene parte en la congregación de los justos
que Dios no los conoce, en contraste con los impíos, y que perecerán. Cuando dice que no se sostienen en el juicio, literalmente, un comentarista dice, se refiere a que no tienen argumento delante del juez. No van a tener qué decirle, no se puede sostener en pie delante del juez, no va a tener argumento. No tener parte en la congregación de los justos nos hace pensar en que va a ser excluido del pueblo de Dios. No va a tener nada que ver con el pueblo de Dios, va a ser echado fuera. Dios no lo conoce, vamos a hablar ahora en un ratito del contraste del justo que dice que Dios lo conoce. Y por último dice que va a perecer, su camino va a perecer. Hermanos, meditemos dónde está nuestro corazón, meditemos dónde está nuestro fruto o qué fruto tenemos, o si hay fruto, meditemos cuál es nuestro destino. Porque el camino de los pecadores termina pereciendo. Perecer aquí es terminar en la nada, ¿sí? Y es una imagen en ese sentido de esa paja que termina siendo echada al fuego. Ahora, el destino del justo es diferente. Dice el pasaje ahí en la primera parte del versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos. El contraste del justo es espectacular y es hermoso. Dios conoce el camino de los justos. Cuando hablamos de que Dios conoce, en un término amplio de la palabra, Dios conoce todas las cosas. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? No hay algo que el Señor no conozca. Entonces, en ese sentido, el Señor conoce tanto a los justos como a los injustos. Sabe bien lo que hace su hijo de lo que hace aquel que no es su hijo. Pero la forma en la que se menciona esta palabra conocer, para nosotros no cobra tanto significado porque no la llevamos al significado más cercano al original, que tiene que ver con una relación. Puedes rastrear esta palabra y cómo se usa en la Biblia y vas a ver que se usa para hablar de una relación íntima de Dios. Cuando Dios conoce a su pueblo, cuando Dios conoce algo, hay una relación, hay un vínculo. De hecho, hablando de destinos, Jesús dice algo muy fuerte en Mateo 7. Él dice que no todo el que le llama Señor, Señor, va a entrar en su reino. ¿Y saben las palabras que Jesús mismo va a pronunciar a estas personas que creían tener una relación con Dios pero no era real? No los conozco. Yo no tengo una relación con ustedes. Yo no sé quiénes son. Para mí, en términos de relación personal, son desconocidos. El Señor sabe muy bien quiénes son. Pero en el sentido vincular, en el sentido relacional, el Señor no tiene nada que ver con ellos. Pero pensemos en todo lo contrario. El Señor conoce el camino de los justos. Eso es una verdad ahora y es una verdad por la eternidad. Y hermanos, esto es la bienaventuranza del justo. El Señor conoce el camino del justo. El Señor sabe si estás en Cristo quién sos. El Señor sabe por lo que estás pasando. El Señor te ve en Cristo. El Señor tiene una relación verdadera y real con vos. No es un Dios imaginario, tampoco es un Dios ajeno a lo que te pasa, no es un Dios distante. El Señor te conoce. Si estás en Cristo, el Señor tiene una relación con vos y lo más hermoso es que esa relación empieza acá en la tierra cuando somos salvos, pero no termina nunca. Es una relación por la eternidad. Y nosotros sí nos vamos a poder sostener en el día del juicio. Pero quiero terminar con esto. Yo sé que decir quiero terminar hace que muchos se desenchufen, pero quiero decirles que esta es la parte más importante. Así que les pido que presten atención, aunque sea unos minutitos más. La pregunta es, ¿cómo podemos sostenernos delante del juicio? ¿Y cómo podemos afirmar que el Señor nos conoce? Si la reflexión final de este salmo es, me voy a esforzar por poder ser un árbol que da fruto, para tener un destino eterno con Dios, es una conclusión trágica. Porque si nosotros vamos a los evangelios, yo no estuve el domingo pasado, pero sé que Diego habló del joven rico, nos encontramos que todas las personas que tuvieron esta mentalidad, en realidad no tuvieron un buen destino. Ya sea los maestros de la ley que se acercaban esperando ser justificados, o aquellos que pensaban que el Señor los prosperaba por sus buenas acciones y que guardaban la ley e iban por un buen camino. Si la conclusión de este salmo es, bueno, me tengo que poner las pilas. No, hermanos, no entendimos.
porque no podemos separar este salmo y esta bienaventuranza del justo del verdadero evangelio. ¿Saben quién es el único que puede atribuirse ser el justo de este salmo? El único es Jesús. El único. Él es el único en que su corazón siempre estuvo en el lugar correcto. Ahora, cuando vemos la vida de Jesús, vemos la bienaventuranza y es acá donde el Evangelio empieza a brillar de una manera espectacular. Porque, por ejemplo, si yo tomo Isaías 53, que habla de Cristo, me encuentro con una persona despreciada, me encuentro con una persona desechada, con un varón de dolores, con alguien que es experimentado en aflicción, tiene experiencia en sufrir. Incluso Isaías 53 llega a decir que Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Él murió. Entonces, no puede ser. Estamos viendo al único justo y Él no está recibiendo el premio que merece su vida justa. No lo está recibiendo. Pablo en Gálatas 3 dice que el Señor recibió maldición. La maldición es todo lo contrario a la bendición, es todo lo contrario a esa bienaventuranza. El Señor fue maldito en la cruz y fue maldito para que nosotros, que somos los impíos de este salmo, podamos transitar por el camino de los justos. No por nuestra propia justicia, sino porque la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Y el premio, el destino que nosotros recibimos no es nuestro, es ganado por Cristo en la cruz, por la vida perfecta que Él vivió y porque en esa cruz Él recibió nuestro pecado y nosotros recibimos el premio por su justicia. Es tan loco que la bienaventuranza en el Nuevo Testamento es benditos los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen que no son justos. Es todo lo contrario a sentirme identificado con el justo de este salmo, es decir, yo soy el impío, pero por gracia de Dios podemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto, porque el Señor nos plantó ahí, porque el Señor nos nutre, porque el Evangelio nos salva y nos permite que se dé. Y aunque la bienaventuranza no es del todo en esta tierra, porque se va a completar cuando Cristo vuelva, somos sumamente bienaventurados. Y aunque en la tierra parezca que el impío prospera y que nuestra vida no es la vida feliz, nuestra vida es la vida feliz. Tenés a Cristo, tenés lo más importante que alguien puede tener. Y quiero leer 2 versículos y prometo que son los últimos 2. Mateo 7, 13 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y dice después: pero estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La senda es estrecha porque el camino del arrepentimiento y la fe no es atractivo para muchos. Porque esto de reconocerme como el que va camino al infierno, que necesita un Salvador, no es lo más agradable y es humillante. Y no todos están dispuestos a arrepentirse y abandonar su pecado. Pero ¿saben qué? El Señor conoce a los suyos. Pablo en 2 Timoteo 2:19 dice: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece para siempre. Permanece firme, teniendo este sello. Escuchen cuál es el sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y sigue el pasaje y dice: que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Si vos estás en Cristo, el Señor te conoce. Tenés una relación con Dios. El Señor conoce el camino de los justos, el camino de los justificados por Cristo. Apartate del mal. No veas tentador volver al camino del impío. Asegúrate de que tu corazón esté en el lugar correcto para que tu fruto sea el bueno y sobre todo para que tu destino eterno sea el correcto. Revisa tu vida. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque somos pecadores, impíos, que no merecemos nada bueno, pero qué precioso es tu Evangelio, Señor. Qué precioso es saber que Cristo, como el único justo, quiso morir por los injustos, para que delante tuyo, aunque no podemos permanecer en pie, podamos hacerlo
porque hemos sido justificados por su sangre. Gracias, Señor, por el privilegio de tu salvación, de poder ser plantados junto a corrientes de agua, por ese Espíritu Santo que al leer tu palabra, meditar en ella y deleitarnos en ella, puede generar fruto en nosotros. Gracias porque todo lo bueno que pueda haber en nosotros viene de vos. Gracias, Señor. Ayúdanos. Y si alguien acá está dudando, Señor, del fruto de su vida, que pueda reflexionar acerca de dónde está su corazón, de qué es lo que disfruta, de qué es en lo que medita. Y Señor, yo te ruego que ninguno de nosotros acá presentes estemos yendo por el camino del impío que termina en la nada, Señor, que termina no pudiéndose sostener delante tuyo, que termina excluido de la congregación de los justos. Señor, te lo ruego, que tu salvación sea una verdad y una realidad para todos nosotros y que eso sea en evidencia una vida llena de fruto y una iglesia llena de fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.